¿Cómo están? Bienvenidos al Doctor Simi, al desnudo. Hoy no estoy desnudo, miren nada más qué trajezazo traigo. La verdad es que me gusta mucho mi traje de Santa Claus, porque además está bien abrigador. Y hoy en este día, acá en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo, fíjense que hace frío. Ha amanecido un tanto frío, digo, para nuestras temperaturas. Sí ha amanecido bastante frío. Amanecimos con 4 grados. Yo sé que, por ejemplo, en Chicago pues amanecen con varios grados abajo del cero, yo lo sé. O, por ejemplo, si ustedes nos están escuchando y viendo en Francia, seguramente también. Pero pues acá en la Ciudad de México no es tanto el frío. Sin embargo, pues hoy sí ha amanecido y ha permanecido, digamos, más o menos frío, más o menos fresco el día de hoy. Pero yo traigo mi traje de Santa Claus. Lo cual me da muchísimo gusto. Fíjense que en estos días acá en México celebramos durante 9 días, celebramos las posadas. Y son, digamos, el preámbulo al momento de la Navidad. Todo esto es una historia, es una gran tradición que tenemos acá en México. Me parece que en otras partes de América, sobre todo, también existen, digamos, unas fiestas muy parecidas a estas. Estas son fiestas que tienen que ver, como les digo, como que, bueno, ahora con esta tradición, como con la anunciación, digamos, de que Jesús iría a nacer. En realidad, estas fiestas se emparejaron, sobre todo en aquella época, digamos, de la conquista, y sobre todo cuando los españoles buscaban precisamente, bueno, pues tener más adeptos, más fieles a la Iglesia Católica. Bueno, pues buscaron la manera de cambiar un tanto la ideología de los nativos en América, precisamente, bueno, pues para que dejaran de creer en varios dioses, sino que creyeran en uno solo y que, bueno, pues se apegaran a la religión católica. Entre muchas cosas que hicieron, algunas realmente atroces, realmente desastrosas, pero entre muchas de esas cosas comenzaron, bueno, se dieron cuenta primero que había unas fiestas que curiosamente coincidían y que eran unas fiestas dedicadas a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Se dedicaban a él y eran prácticamente del 16 al 24 de diciembre. Esto coincidiendo con el calendario que los españoles traían. Entonces, pues se les ocurrió hacer, digamos, como 9 estaciones, 9 momentos en los que, o 9 días previos al nacimiento de Jesús, en los que José y María, los padres de Jesús, pues buscaban el lugar en donde podría nacer. La historia, la leyenda dice que José y María tuvieron que ir no vivían en Belén, vivían en otro lugar, y entonces tuvieron que ir hacia allá, no propiamente su destino no era necesariamente Belén, pero tuvieron que ir rumbo para allá, digamos, justamente para un censo. Es decir, antes la gente no pasaba y tocaba y hacía toc, 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 vengo a lo del censo, ¿cuántas personas son aquí? No, sino era al revés. Las personas iban y entonces se apuntaban y entonces decían, bueno, yo vivo en tal lugar, tengo tantos años, somos una familia así, etcétera, etcétera. Camino a eso, resulta que pues a María, que ya está preñada, está embarazada, ya está esperando bebé, bueno, pues resulta que viene ya con la sensación del alumbramiento. Y entonces dice, ay, en la torre, ya mero. Y entonces deciden parar en Belén y entonces no conocen a nadie, no hay lugares donde quedarse, salvo pidiendo alojamiento, es decir, pidiendo posada. Y entonces, bueno, pues la leyenda dice que ellos fueron recorriendo por ahí de 9 casas hasta que en la última casa les dijeron, sí, pasen, pero lo único que tenemos es este lugar, este pesebre. Un pesebre era muy común en las casas antes, sobre todo en aquella región. Era muy común, porque era muy común también que la gente viviera en una especie de cuevas, digamos, así eran las casas. Eran una especie de cuevas que además tenían, ahí mismo, dentro de las casas, tenían a sus animales. Los corrales no estaban afuera, sino estaban dentro de las casas. Y, bueno, pues allí, justamente, pues había estos
montículos o estos lugares, digamos, con paja, en donde, en uno de ellos, en un pesebre, fue que nació Jesús. Esa es la leyenda, digamos, que cuenta la Iglesia Católica. Resulta que acá en México hay un lugar más o menos cercano a la Ciudad de México que se llama Acolman, San Agustín Acolman, que tiene una iglesia evidentemente pues muy vieja de aquel entonces, de aquella época de la conquista, o sea, tiene muchos siglos ya. Resulta que ahí comenzaron unos frailes agustinos a hacer misas, les decían así, misas donde daban un regalito al final, un regalito que podrían ser un dulce mexicano, digamos, un dulce como calabazate, por ejemplo, este camote con dulce, dulce de leche, en fin, ese tipo de regalos. Y se regalaba, y eso se le llamaba aguinaldo. Las misas de aguinaldo entonces comenzaron a proliferar, es decir, a hacerse del 16 al 24 de diciembre. Se hacía la misa, al final de la misa se daban estos regalitos y de alguna manera, una vez que terminaba la misa, se ponían, ¿cómo decirles?, como estampas, digamos, con seres vivientes, es decir, se ponía el cuadro del nacimiento de Jesús, donde había un San José, una Virgen María y un bebé, y ahí quietos, ahí estaban como quietecitos, ¿no? Y entonces, bueno, pues así, de ese modo, los nativos comenzaron a pegarse, digamos, a la imagen del nacimiento, al nacimiento de Jesús, a toda esta leyenda, y fueron dejando poco a poco su creencia en muchos dioses. Bueno, ahorita les sigo contando, déjenme les leo unos mensajitos aquí. Dice Ángel Muñoz, ¿en dónde pasará la Navidad y el Año Nuevo? Todavía no lo sé, Ángel. Me gustaría precisamente hablando de esto que estamos platicando ahorita, una hacienda de hace muchos años. Me gustaría mucho. Hay una por ahí donde, no sé si tú lo sepas, existía, tú sabes que existía Sor Juana Inés de la Cruz, y si no, pues te lo estoy platicando. Y entonces a lo mejor allí donde creció Sor Juana Inés, a lo mejor por allí paso unos días. Nos dicen también, saludos a René Hernández, Caled, Anaí Isa Ojesa, Rosita Rojas, Amba Cortés, Villasol Yeya, Mireya Maldonado, José Herrera, Maribelita Sosa. Muchísimas gracias por estar aquí siguiéndonos en esta transmisión. Recuerden que si les gusta, denos un like, después compartan la transmisión y después pues háganos un comentario, mándenos una preguntita, lo que ustedes quieran comentar. Y yo les decía que en esta iglesia de Acolman comenzaron a hacerse estas misas de aguinaldo y había estampas del nacimiento de Jesús. Poco a poco estas misas fueron creciendo. Las misas entonces se fueron haciendo como más grandes, ya como más fiesta. A los aguinaldos además les fueron agregando otros elementos, como por ejemplo una piñata, ¿no? O como por ejemplo de pronto baile, ¿no? Entonces las misas de aguinaldo terminaban siendo una gran fiesta. Y entonces, poco a poco después, esta fiesta que solamente era en el enorme atrio de esta iglesia de Acolman, pues fue, digamos, ya repitiéndose ya en las diferentes casas, ya no en la iglesia, sino cada familia dentro de su casa. Ahora, claro, para ello, antes de que ocurrieran estas posadas, resulta que los frailes tuvieron que pedir permiso al Vaticano. Y entonces el Papa les dio el permiso y entonces ya, ahora sí eran casi oficiales ya las posadas del 16 al 24, que es cuando nace Jesús. Allí es donde ya se empezaron a aderezar con un montón de cosas, o sea, ya no solo regalitos, también ya había baile, había villancicos, que los villancicos curiosamente no nacieron siendo navideños. Los villancicos eran canciones que se cantaban en las villas, y poco a poco fueron adaptándose o fueron, digamos, acercándose hacia la temporada navideña. Y ya los villancicos ahora, los que conocemos, los entendemos como cantares de Navidad. Y bueno, resulta que las posadas ya comenzaron a hacerse en las casas, y no solo ello, sino que después en la iglesia, en Acolman, comenzaron también a hacer pastorelas. Es decir, todo el relato, no solamente de los pastores,
tratando de llegar al nacimiento, a presenciar a Jesús recién nacido, sino en la lucha entre el bien y el mal. Recordemos que con los aztecas en el Mictlán no existía ni el bien ni el mal, no era ni el cielo ni el infierno. Sin embargo, en la religión católica sí, y entonces se representaba con el ángel Gabriel o el arcángel Gabriel y el demonio, y entonces cada uno de ellos se pelea para convencer y confundir a los pastores. El ángel quiere que vayan a adorar al niño, el diablo no, los quiere confundir, les infunde miedo, en fin, les trata de hacerlos sentir a estos, o de más bien vivir los pecados capitales. Y entonces, bueno, entonces toda una historia que se vuelve divertida. Poco a poco, entonces las posadas se fueron convirtiendo en una enorme fiesta. De hecho, hace algunos años, por acá en la Ciudad de México por lo menos, se organizaban por calles. De repente toda la calle participaba en una posada, y la idea era cargar imágenes de los peregrinos, acompañados todos con una vela que representa precisamente, bueno, pues el alumbramiento de Jesús, y además, bueno, una guía para el camino, etcétera, etcétera. Pero resulta que se participaba pues toda la calle, porque los peregrinos visitaban 9 casas, donde les iban diciendo, no, pues aquí aquí no tenemos posada, etcétera, etcétera. O le tocaba a cada una de ellas decidir y decir, sí, aquí sí los aceptamos. Para ello, pues cantaba, y entonces se decía, en el nombre del cielo, os pido posada, o algo así. Y bueno, entonces, ya después, dentro de todos estos cantos, ya venía aquella aceptación: entren santos peregrinos. Y entonces ya toda la muchachada pasaba y venía la piñata. Fíjense que, curiosamente, las piñatas no son necesariamente, aunque se han vuelto una tradición muy mexicana que incluso representa a México en el mundo, en realidad son chinas. Es un invento, vamos a decirle así, chino, de hace miles de años, muchísimos. Y ellos hacían piñatas con imágenes de animales, precisamente para una especie de amuleto para la fertilidad, y para que sus cosechas fueran abundantes. Se llenaban de semillas las piñatas, se golpeaban, y entonces la gente recogía esas semillas como un símbolo de abundancia, y eso era lo importante. Déjenme, antes de seguir, ¿ya vieron a mi cloncito que está aquí abajo? Mírenlo, ahí está. Sí, ahí está. No, hola, cloncito, es que me acompañó hoy. Y bueno, ya, como les digo, las posadas se vuelven una tradición realmente importante, y sobre todo, como digo, acá en México son muy tradicionales. La verdad es que cada vez hay menos, y sobre todo con toda esta fiesta, con toda esta parafernalia con la que se llevaban a cabo, ya la verdad es que son mucho menos. De pronto ya una posada es, vente, vamos a bailar, y ya, ¿no? Ya toda esta tradición católica pues ha venido perdiendo. Vamos a ver otro mensajito aquí que nos dice, ¿cuál será su propósito de año nuevo? Pues tengo varios. Yo creo que el más importante es, por un lado, mantener lo que estoy haciendo, mantener cuáles son nuestras intenciones dentro del grupo Por un País Mejor, seguir teniendo muchos amigos, seguir teniendo también la posibilidad de ayudar a mucha gente, que eso es justamente lo que buscamos. Quizás ese sea el más importante de todos. Y también saluditos para Uri Carvajal, Eli Martínez, Elena Nurse o Nursa, Lalito, hola, dice Naye, bueno, Gutiérrez, Nayaola o algo así. Gutiérrez, es que está un poco borrosa mi pantalla. Ángel Gabriel, Radamal Espineta, y a su esposa Karina y a su hijo Ángel Elías. Muchas felicidades a toda la familia, muchos saludos. Les mando besos desde acá, desde la Ciudad de México. Y bueno, pues miren, una de las cosas que ocurren, bueno, terminan las posadas, viene Navidad, y con ella vienen regalos, los regalos de Navidad. Una cosa importantísima es que los regalos vienen envueltos en algo. Y los regalos, y bueno, quiero decir, la envoltura, de pronto, una de dos, o se vuelve muy importante, porque hay quien tiene mucho cuidado al envolver sus regalos, mucho. De hecho, a veces hasta gasta, ¿no? En el envoltorio,
no más que en el regalo, pero sí con mucho cuidado. Fíjense que esta tradición de envolver los regalos también es muy vieja. Desde hace muchos años los regalos se envolvían en pieles, por ejemplo, en pieles de animales. Se hacía como si fuera, haga de cuenta, un papel. Simplemente se doblaban, digamos, las esquinas y luego se amarraban, de modo que se les hacía un nudo y ese era un regalo, ahí quedaba. La envoltura era entonces importante. Bueno, curiosamente también en China fue que se inventaron la envoltura de los regalos y se inventó y se comenzó a hacer con un papel muy, muy grueso entre bambú y otras fibras, un poco grueso como casi cartón, y poco a poco lo fueron adelgazando. Curiosamente, como saben ustedes, con Marco Polo, cuando Marco Polo vivió muchos años en China, y cuando regresó a Europa, pues se llevó muchas de esas tradiciones y muchos de esos conocimientos, entre ellos el papel, entre ellos las piñatas, por ejemplo. Y, bueno, en Europa, de pronto, envolver regalos, bueno, se convirtió en todo un arte, ¿eh? Era una cosa que además solamente manejaba la aristocracia, o sea, era una cosa de ricos, digamos, envolver un regalo, y se ponía muchísimo cuidado. Es más, se llegaba incluso a envolver los regalos, ¿saben en qué? En ropa. Por ejemplo, una camisa, y se envolvía allí el regalo y así se entregaba. Era muy importante. En China, por ejemplo, a veces el color sigue siendo importante para la hora de que usted envuelve su regalo. En México a veces de repente también, que si es rojo, que si es amarillo, o si es verde, y que si es rojo, entonces el moño rojo también quiere decir que yo a lo mejor me gusta esta chica, etcétera, qué sé yo. En fin, lo que sucede ahora es que la verdad es que muchas veces damos el regalo y a quien se lo damos a veces entra un poco en la ansiedad y entonces rasga el regalo y lo rompe y ya, el papel ya, digamos que ahí terminó su vida, le hacemos bolita y a la basura. Y bueno, está bien, pero ahora eso se nos ha convertido en un gran problema, porque pues ustedes saben que si tenemos cada vez más desechos en los que únicamente lo ocupamos una vez o 2 veces, bueno, pues la verdad es que hacemos montañas de basura. Y precisamente por ello, pues yo creo que a estas fechas una cosa importante sería, pues no necesitamos papel de fiesta, digamos, para envolver nuestros regalos. Lo importante del regalo está dentro y lo importante del regalo es la intención con la que lo estamos entregando. Eso creo que yo creo que es lo más importante. Así que podemos envolver nuestros regalos en papel periódico, en una misma bolsa de plástico, le ponemos un moño, en una caja, en fin, me parece que cada quien puede tener muchas ideas acerca de no necesariamente comprar papel de fiesta y sí tener alguna idea relevante, alguna idea que sea original precisamente para entregar sus regalos. Yo insisto, los regalos, lo más importante es la forma en que usted lo dé y el sentimiento con el que lo estamos entregando. Tengo otros saluditos para Héctor Escamilla, Andrés Montoya, hola, que dice quién saluda a Casas Grandes, Chihuahua. O sea que de parte de Andrés, saludos a Casas Grandes. Sara Navarrete, Mateo Santiago, Rita Apodaca, Gaby Bistraín, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Recuerden darnos un like y después compartir esta transmisión para que podamos seguir aquí cotorreando y platicando todos juntos. Por cierto, hace rato me preguntaban ¿cuáles serían mis propósitos? Pues sí, tengo muchos. ¿Cuáles serían los propósitos de ustedes? Porque una de las cosas que ocurre con los propósitos a veces es que no los cumplimos. Ese es un gran problema. Porque muchas veces, ¿saben qué? Muchas veces no son propósitos como tal, sino son buenos deseos. O sea, yo quisiera que, sí, pero ¿qué está uno dispuesto a hacer para que eso ocurra? Si usted dice, yo estaría dispuesto a hacer tal cosa, entonces sí se convierte en un propósito. Mientras, pues nomás es un deseo, nomás es yo quisiera que... Miren, entre los muchos propósitos que están así catalogados, entre la gente, digamos, entre los más comunes, están, por ejemplo, tener tiempo para hacer ejercicio. Ay, sí, pues nomás háganlo. También dejar de fumar. Siempre escucho, ahora sí, el próximo año voy a dejar de fumar, siempre lo escucho. También aprender algo nuevo. Ese es un buen propósito, siempre y cuando pues lo lleve a cabo. Perder peso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
sí, ajá, sí, porque ya por ahí de mediados de enero o en la hora de los tamales ya se les olvidó. Comer saludable, ese es otro de los propósitos más comunes. Salir de deudas y ahorrar dinero, ese es bueno, pero sí hay que cumplirlo. También pasar más tiempo con la familia, ese es excelente, es vital. Viajar a nuevos lugares, por ejemplo, o sentir menos estrés. Pues eso también hay que tener mucho cuidado. Sentir menos estrés, a veces el estrés le cae a uno encima y ni en cuenta, ¿no? O sea, no se dio cuenta y ya lo tiene encima. Y sí, esa es buena medida, pero hay que cumplirla. También otro es beber menos, y ese me parece también importantísimo. Bebamos menos, oiga, porque si no luego ya uno se pone borrosón, ¿no? Entonces, ¿para qué? No hay necesidad, créanme que no hay necesidad. En fin, en todos estos propósitos a veces nos los planteamos, pero como digo, siempre son como buenos deseos, son como, a mí me gustaría, yo quisiera, pero hay que hacerlo. La verdad es que la diferencia está justamente entre lo que yo quiero y la acción. Es decir, si no llevo a la acción esto que yo estoy diciendo, pues no es un propósito, simple y sencillamente es una mera ocurrencia, una buena ocurrencia, pero una mera ocurrencia al fin. Así que, ¿cuáles son sus propósitos? ¿Qué quiere usted para usted? ¿Qué quiere usted para los demás? ¿Es lo que está haciendo le hace feliz? ¿No le hace feliz? ¿Qué entonces podría hacer usted para ser feliz dentro del año próximo? No significa que el 1 de enero ya usted tenga todo lo necesario que ha buscado durante años precisamente para hacerlo, ¿no? Pero sí significa que puede usted trabajar para ello, aportar de usted mismo para ello, aportar de usted mismo para los demás, y eso nos va a ayudar siempre. Oigan, otra cosa, hay una cosa que queremos seguir haciendo el próximo año, ese es también parte de nuestros propósitos dentro del Grupo por un País Mejor, y es seguir con nuestro concepto, con la invitación que hacemos a todos nuestros amigos del Sí Mi Planeta. Hace poquito hubo una reunión mundial en ese sentido, iba a ser en Chile, pero Chile tiene algunos conflictos ahora, entonces se trasladó a Madrid y allí se llevó a cabo esta reunión en la que se suponía se iban a llegar a ciertos acuerdos precisamente para limpiar el mundo, para rescatar la vida en el planeta, y no se llegaron a muchos, lamentablemente. Por eso me parece que todos nosotros tenemos, de alguna manera, por decirlo así, una obligación en ese sentido, una obligación para con los demás, con los que convivimos, una obligación para el mundo en sí mismo, y es importante porque si no, no tendremos un mundo donde vivir. Así que esto que les hacemos nosotros, esta invitación que hacemos de Sí Mi Planeta, nos parece por eso muy importante. Es decir, lo que hacemos es menos plástico, más vida, procurar utilizar menos bolsas de plástico en la Ciudad de México. En algunos países ya, lo sabemos, en Chile, en Santiago, por ejemplo, ya no se dan bolsas de plástico. Aquí, a partir del 1 de enero en la Ciudad de México, ya no se darán bolsas de plástico. Esperemos que haya más réplicas en ese sentido en muchos países. Y eso será un pasito de lo mucho que hay que hacer todavía para poder sanar al planeta. Por lo pronto, con este movimiento de un año más o menos, un poquito más de un año, de octubre del año pasado a la fecha, nosotros hemos logrado no entregar 92 millones, casi 93 millones de bolsas de plástico que no hemos entregado. Y eso, la verdad es que ha sido gracias a todos ustedes. Sigamos así, ese es uno de nuestros propósitos para el próximo año. Lograr de verdad que nuestro planeta esté un tanto más sano, un tanto más habitable. Sobre todo, mire, nosotros estamos aquí, estamos luchando contra ello. Los que vienen después de nosotros quizá la pasen peor, así que no les dejemos un panorama desolador, y menos en estas fechas. Así que hagámoslo, de verdad, hagámoslo posible, y hagámoslo con alegría, hagámoslo con ganas de hacerlo, porque la verdad es que sí va a ayudar muchísimo a toda la vida en el planeta, incluyendo a otros animales, incluyendo también a las plantas, etcétera, etcétera. Ya casi nos tenemos que ir de esta transmisión, pero le voy a leer otros mensajitos. Mando saludos a Brandon y Ángel de Mexicali, hola, Jair Lerma, Fernanda de Fernando Vidal, Eli Pérez, Michelle Rincón, Deli Ramírez, muchísimas gracias por estar acá conectados con nosotros. Casi nos vamos y no quisiera irme antes de enviarles a todos nuestras felicitaciones. El Grupo por un País Mejor
les agradece a todos porque de alguna u otra forma, sí, nosotros tenemos muchos radios de acción, intentamos hacer muchas cosas en muchos sentidos, abrimos un abanico muy grande y afortunadamente en muchos de ellos, en gran parte de ese abanico, también recibimos una gran respuesta y eso lo queremos agradecer. Nosotros seguiremos trabajando para ustedes, seguiremos trabajando con el corazón, con mucho ahínco, con todas las fuerzas para poder lograr de verdad una mejor vida en quienes tenemos a nuestro alcance. Realmente eso para nosotros es muy, muy importante. Por lo pronto, pásenla bien en Navidad, disfruten a su familia, díganle a las personas que los quieren, a quien quieran, díganselo. Eso será importante. Será importante que esa persona se entere que usted le quiere. Dele un fuerte abrazo y de verdad deséele lo mejor. Y para el año que entra, pues bueno, a chambear. Hay muchas cosas que hacer para el próximo año, hay muchas cosas que se nos ocurren ahora y que se nos irán ocurriendo en el camino. Lo importante es que pues no se queden ahí en buenos deseos, sino que poco a poco nuestra voluntad los lleve al terreno de la realidad. Muchas gracias a todos, les mandamos todo el grupo por un país mejor, un enorme abrazo, una enorme felicitación, nuestro mejor deseo para que sea un buen año el que viene, que tenga usted salud, que tenga usted también las ganas de hacerlo y que bueno, pues le vamos a dar todos juntos pa'lante, como dicen en España. Así que pues ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos, reciban un abrazo fuerte y pues ya nos vamos de acá del Dr. Simi al desnudo. Nos veremos el próximo año. ¡Teteren, teteren! ¡Oh!